Hola, ya estamos aquí en el Viernes Santo, un día muy grande de la semana que estamos meditando, que estamos reflexionando. Vimos ayer el Jueves Santo como el mayor amor entregado en servicio de la comunidad. Cristo se da al mundo a través de un acto humilde y meritorio, que es lavar los pies a sus discípulos. Con el mandato de que nos laváramos los pies los unos a los otros. Pues bien, viendo esa situación concreta y comentada, larga, pues no más corto es el Viernes Santo, donde se narra la pasión del Señor, la muerte de Jesús de Nazaret. Brota la pregunta muy consciente, la siguiente: ¿vivo conscientemente la muerte? ¿El ego para favorecer la vida, para que pueda surgir la vida? Muero al ego, al yo, al primero yo, después yo, y si queda algo yo. Nos tocaría, no lo vamos a hacer por brevedad, tú lo lees en tu casa, tranquilo, o lo oyes en la iglesia, si vas a los oficios. La pasión de Cristo. Léete la pasión de Cristo de San Juan 18, 1, 19 y 42. Vamos a proceder a explicar qué pasa ahí con la pasión de Cristo. Primero, probablemente, los 4 evangelios canónicos dispusieran un relato común acerca de la pasión de Jesús. A partir de ese relato anterior, cada uno de ellos habría colocado sus particulares acentos de acuerdo, claro está, con la experiencia y la respectiva comunidad y de su propia visión teológica. En Juan faltan 2 sinópticos y aparecen otros propios, lo que específicamente caracteriza a este evangelio es el hecho de que Jesús es contemplado ya como glorificado, es decir, resucitado. Y encontramos una visión triunfante de la cruz. Jesús conoce su muerte, se entrega
libremente, esto es importante, a lo largo de dos sucesos, religioso y político, y se muestra con mucha dignidad, se atreve a censurar al sumo sacerdote Pilato, queda sorprendido, impresionado por esa actitud que ha tenido delante de los sacerdotes, le lleva a la cruz. No es el Simón Cirene y finalmente solo muere cuando todo está cumplido. Jesús aparece como un verdadero vencedor. Él es el rey, no la víctima del proceso, como se podría de relieve, como se pondrá de relieve, en el diálogo con Pilato e incluso con el letrero de la cruz puesto encima. Y gracias a su fidelidad al Padre, es esa misma fidelidad como ha vivido su misión de revelar la verdad. Por eso Juan ve la cruz como una exaltación, ya como lo había adelantado en su escrito anterior, que le hace decir a Jesús: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Sin duda, para las comunidades juánicas, Jesús es el centro de la historia, y gracias a su cruz resucitada, a la exaltación, atraerá a toda la humanidad hacia ese Dios que habíamos ofendido. Nos hallamos, por tanto, ante un lenguaje mítico que cada vez resulta más difícil, no ya de aceptar, sino incluso de entender. Es decir, desde una perspectiva no dual del horizonte, se amplía, por un lado, y no cabe duda de que la muerte es la exaltación. Es decir, cuando morimos, tú y yo, y lo que no somos, pueden hacer lo que realmente somos. Por otro lado, en eso consiste precisamente la salvación, y solo se hace posible la unidad hasta que no muramos a la creencia errónea de que somos un yo separado. La unidad será posible. Jesús se siente unido a todos, atrae hacia mí, porque se halla una fe en ese estado de conciencia donde ya no existe ninguna separación. Es más, un cuerpo clavado en la cruz es la imagen más acabada de la desapropiación del yo,
por parte de quien se ha rendido definitivamente. En eso consiste esa salvación, cuando nos hemos rendido definitivamente al Dios que nos ha creado. Pero veamos más sobre este asunto. Este asunto es un asunto muy complicado y difícil que hay en el cristianismo. Y lo difícil es entender que la vida, así la muerte, es la entrega total, y por eso es sabio aprender a morir cada día. Es decir, a soltar, entregarse, rendirse a la sabiduría mayor. Esa sabiduría mayor, pues deducible, es la sabiduría de Dios. Bien. Si queremos ver el significado profundo y a fondo de la muerte de Jesús, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde radica? ¿Qué cuestiones muy fundamentales no coinciden? Y no solo no coinciden, sino de alguna manera se contradicen, se contraponen. De forma que esto ha desconcertado a lo largo de la historia y sigue desconcertando a todos los teólogos, a la jerarquía eclesiástica y a los cristianos en general. Viendo la historia, la tradición más antigua, la que primero se difundió por las primeras iglesias o asambleas cristianas, es la que interpreta la muerte de Jesús como un acontecimiento religioso y sagrado. Se dice que el sacrificio sacerdotal, el acto de expiación por medio del cual quedó reparado del desorden radical que procedía de la desobediencia del primer hombre, Adán, origen y causa del mal del mundo. Y solo Cristo, mediante el sacrificio de su vida, restauró el orden perdido y redimió a la humanidad alejada de Dios. El autor de esta tradición fue el famoso San Pablo de Tarso, que lo explica en sus cartas entre los años 50 y 55. La tradición anterior o posterior, que se generalizó a partir de los años 70, presenta la muerte de Jesús como la ejecución de un sentenciado por las autoridades competentes que legalmente podían dictar la condena de un extranjero o de un esclavo a morir en el escarnio
de la cruz, y era un acto, y siempre será un acto así, no podía en modo alguno ni verse ni interpretarse como un acto religioso y sagrado. Era todo lo contrario para los romanos. El rechazo total de un excluido por la sociedad y por los dioses de turno, el Cicerón y Lactancio. Para los judíos, la maldición del que moría colgado de un madero, oprobio para la nación, oprobio para la nación entera. Esta tradición es la que presenta los 4 evangelistas, los 4 evangelios, redactados casi 20 años después de Pablo. La dificultad para armonizar estas dos tradiciones está en que, según Pablo, Jesús murió en la cruz porque vivió, con su vida y habló de tal manera que las autoridades vieron en él una amenaza intolerante e intolerable. Los sacerdotes lo vieron como un peligro para el templo y para la nación. El gobernador romano lo vio como un agitador, un subversivo, que presentaba una amenaza para el imperio. De aquí nos debemos de preguntar, por tanto, ¿qué se plantea o qué planteamiento puede darse ante estas situaciones? La primera pregunta sería: ¿la muerte de Jesús fue un sacrificio religioso o fue la ejecución legal de un condenado a muerte? La consecuencia es obvia. Lo que el crucificado nos enseña es la obediencia a la religión y a Dios, o es la libertad solidaria ante los poderosos de este mundo, causantes ellos de tanto sufrimiento y devastación en la tierra. Pero no se trata de optar por uno o por otro. La víctima de la pasión de Jesús nos enseña a ver la voluntad de Dios en la libertad que se traduce en una vida solidaria en defensa de la dignidad y de los derechos de quienes peor lo pasan en la vida. De los que no tienen voz ni voto. Se trata más bien de integrar ambas opciones, subordinando la interpretación de Pablo al significado del relato histórico del Evangelio. Pero sobre todo nos enseña la libertad
para cumplir la voluntad de Dios y traducir esta libertad, como hemos dicho antes, en la defensa de la dignidad de los que no tienen voz en nuestra sociedad. Pues bien, ahí está la situación. Es una polémica que siempre se ha dado a lo largo de la historia, pero lo más evidente y lo más práctico es lo que pasa también en cualquier comunidad, cualquier familia, en cualquier estamento que se toma en serio la defensa de los que no tienen voz en nuestro mundo. Aquellos que se adelantan, condenan los malos caminos que llevan a destrozar la vida de los hombres, a esos que denuncian con su vida y con sus palabras, los matan, tal vez no como mataron a Jesús en la cruz, pero sí como nos matan hoy, callando nuestra boca y excluyendo a tantos profetas que han hablado de que Dios quiere la libertad para todo hombre, porque viviendo en libertad podemos ser felices. Viviendo en libertad nos asemejamos a Dios, que es de donde salimos. Nuestra imagen de Dios, somos imagen de Él. Él es el más poderoso, el más eficaz en actuar con libertad cuando creó y nos creó al hombre. Yo siempre he dicho que al Dios que yo sigo, y creo que debemos seguir todos, es el Dios que nos quiere libres, para que podamos elegir, para que seamos nosotros la decisión, y Él acepte esa decisión como hijos que somos de Él. Si Dios no nos ha dado esa libertad, para mí no es Dios. Bueno, pues ahí está. Vamos a entrar en la semana de Pascua. El siguiente día es la vigilia, a las 10 de la noche, normalmente en cada parroquia. Celebraremos profundamente esta situación, sin olvidar de que estamos en el tiempo, en los tiempos en que tenemos que cuidar la naturaleza, la ecología. Ecológico será no matar, sino resucitar tanta tierra, tanto cielo, tanta materia y animal que existe, que estamos destruyendo en los mares y en la tierra con nuestra postura de contaminación a través
rompiendo la capa de ozono que nos va a romper a cada uno y a la misma tierra. Bueno, pues nos vemos en la vigilia y esa noche resucitaremos. Es la fuerza, es decir, la victoria de Jesús a la muerte. Si pasamos de la muerte a la vida, dice el texto a lo largo de todo el Evangelio, si pasamos de la muerte a la vida es porque hemos entendido que amamos a los hermanos. El amor, como siempre, y siempre se termina así, es lo trascendental, lo más importante que el hombre tiene en esta existencia humana. Si amamos, seremos felices aquí en la tierra. Si no amamos, no respetaremos la tierra y no respetaremos al hombre. Y todos nos diremos, vulgarmente dicho, al carajo. Bien, yo creo que esa no es la postura de nadie, sino que lo lógico es que reaccionemos ante las situaciones concretas que nos toca vivir. Escuchemos al Papa, nosotros los cristianos, y veamos que tiene mucha razón en todo lo que está diciendo y quiere volver a la iglesia, a esa iglesia primitiva de los primeros cristianos que con su vida escandalizaban a muchos, pero también daban vida a muchos otros, que decían, mirad cómo se ama. Eso es lo que tienen que decir de ti y de mí. Si es así, entonces hemos cumplido, como cumplió Jesús, con lo que el Padre quiere. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima, hasta la vigilia de la noche. Adiós.